el que arriesga en el lugar correcto siempre gana. El título de esta tarde es La clave de una viuda. Repitámoslo todos: la clave de una viuda. Abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. ¿Lo tenemos todos? Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un puñado y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dejemos hasta ahí la lectura. En primer lugar, quiero darle reseñas un poco de la situación en la que esta mujer estaba viviendo. La mujer protagonista de la historia de esta tarde es una viuda, pero esta viuda estaba bajo las siguientes condiciones. En primer lugar, había una sequía en donde la sequía había ocasionado una hambruna. Primero había una sequía, es decir, por un tiempo prolongado no hubo lluvia en la tierra de Israel. Al no haber lluvia, no hay grano. Al no haber grano, no hay comida. Sencillo. Bajo esta situación estaba esta mujer, la viuda. Además, esta viuda se ubicaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Estaba ubicada fuera, no estaba dentro. Estaba cerca del área de Sidón. Esta mujer estaba en Sarepta. Estaba muy cerca entre Sidón y Tiro. Y ahí en esa parte reinaba el padre de Jezabel, la esposa del rey Acab. Bajo esa situación de crisis y de hambruna, bajo esa situación de sequía, bajo esa situación de 0 granos, estaba esta mujer, la protagonista de esta historia, la viuda. La viuda entonces estaba bajo una situación de extrema pobreza.
Yo quiero que usted piense en los momentos en que se dio la cuarentena, la crisis y todo el declive que vino. Cómo su mente cambió y cómo sus prioridades cambiaron. Su instinto de supervivencia se activó. En tiempos normales actuamos totalmente distinto a tiempos de crisis. Esta mujer fue sometida a tiempos de crisis y de extrema pobreza. Y esa era la situación en la que ella estaba metida. Y ahora quiero describirle quién era esta mujer. En primer lugar, esta mujer era una persona viuda. Una persona viuda se identificaba por sus ropajes y por sus maneras de vestir. Se identificaba de lejos a una viuda. Esta mujer estaba sola, sin su marido. En la cultura de este entonces, el hombre siempre representaba la figura paternal y el hombre siempre representaba la figura proveedora. Y esta mujer no tenía la figura proveedora del esposo. Ella estaba sola. Ella no tenía compañía de su esposo porque su esposo se había muerto. Ella no tenía la figura proveedora del esposo que la acompañara en el momento difícil, en el momento de crisis. Es como que a usted se le hubiera muerto su esposo en la pandemia. ¿Cómo se hubiera sentido usted si su esposo se hubiera muerto en la pandemia? Totalmente distinto a que su esposo se hubiera muerto en un tiempo de normalidad. Pero bajo esa situación, sin esposo y bajo una situación de pobreza, estaba esta viuda. Pero agreguémosle más todavía. Viuda, un país pobre y en hambruna, y agréguele que todavía tenía una cría a la par que mantener. Sin marido, en un país en crisis y con un niño que mantener ahí, dependiendo de ella. ¿Cuántos quieren estar en esa situación o cuántos quisieran estar en esa situación? Triste, extrema pobreza, situación donde ya esa persona está preparada para morir. Bajo esa situación estaba esta protagonista y esta mujer. Lo más triste, que en una situación normal cualquiera puede llegar a ayudarle a una viuda o cualquiera puede llegar a ayudarle a un pobre, porque no todos están en la misma mesa, unos están mejores que otros. Pero si un país está en crisis, si un país está en pobreza y hay sequía completa y no hay alimento y no hay granos, ¿quién podía llegar a ayudarle a esta viuda? Nadie podía llegar a ayudarle. Porque todos estaban en la misma mesa de pobreza y de escasez. Nadie podía ayudarle. Entonces su situación todavía se empeoraba más aún. Porque era viuda, porque en el país en el que ella estaba en escasez, en pobreza, porque tenía un hijo y porque nadie podía llegar a ayudarle en su necesidad. ¿Cuántos están poniendo atención? Bueno, bajo esta situación sucede lo paradójico. Sucede lo que muchas veces uno no entiende. Estoy acabado, estoy en crisis y estoy en una situación y no entiendo por qué está pasando lo que está pasando. Bajo esta situación que nadie podía llegar a ayudarle, se le acerca el hombre de Dios, como usted conoce la historia. Se le acerca el hombre de Dios, pero en vez de llegar a ayudarle a esta viuda pobre y con hijo, en vez de llegarla a acompañar, en vez de llegarle a decir, mira, aquí están $20, en vez de llegarle a dar, este hombre lo que hace es que le va a pedir, en vez de darle.
Está algo raro eso, ¿verdad? En vez de darle, le pide. Y llega el hombre de Dios, se acerca donde ella y le dice: oye, mujer, dame de beber. La primera reacción de esa viuda, que es asombrosa y es la que tenemos que aprender usted y yo, es que en ningún momento, bajo situaciones de pobreza, bajo situaciones extremas, se le escucha una queja o un lloriqueo. Bajo esa situación no se le escucha ni un reclamo a Dios, no se le escucha absolutamente nada. Y su primera reacción cuando el hombre se le acerca, en vez de ella pedir, ella escucha la petición del hombre. El hombre le dice: dame agua y dame de beber. La reacción de aquella mujer fue aceptada y fue a buscar el vaso de agua para darle al siervo de Dios. Lo que vemos en su reacción es que ella nunca reaccionó negativamente. Cualquiera bajo esa situación hubiera dicho: yo siendo mujer viene un hombre a pedirme agua en vez de él darme a mí bajo esta situación de pobreza en la que yo estoy. ¿No sería lógico eso? Porque este hombre viene a pedirme a mí. Mientras ella iba a traer el vaso de agua, el profeta elevó la petición y le dice: en lo que vas a la cocina, en lo que vas ahí, un vasito de agua, tráeme unas pupusitas, tráeme una torta para yo comer porque tengo hambre. Esa petición en tiempos normales se oye bien, pero en tiempos de hambruna y de escasez y de crisis y de que la mujer está a punto de morir, cualquiera para las orejas gira y le dice: sos hombre, bajo la cultura nuestra el hombre es el proveedor, soy pobre, tengo un hijo que mantener y me venís a pedir todavía agua y todavía querés que te dé de comer. Pensamiento lógico, ¿verdad? Pensamiento lógico que cualquiera reaccionaría, ¿o no? Pero la reacción de esta mujer es: dame de beber, va a traer agua. Dame de comer, y le dice, y le expresa lo poco y la idea que ella tenía. Le traslada y le dice: oh mi Señor, a la verdad que esto es lo único que tengo. Preparando la leña estaba para cocerlo, para hacerme mi última torta y mi hijo y yo poder morir en paz. El profeta entonces, en vez de decir: ah, vaya, está bien, come, tranquila, le dice: haz eso, pero dame a mí primero. Haz eso, pero dame a mí primero. Aquella mujer no reaccionó negativamente. Aquella mujer actuó en fe de lo que aquel hombre le estaba diciendo y creyó a la palabra del profeta. Fue, agarró la cocina, empezó a cocinar, echó el aceite, echó la harina y le trajo al siervo de Dios y hizo conforme el siervo de Dios le había solicitado. El resultado que tuvo esa mujer fue totalmente positivo, porque dice la Biblia que después de haber hecho tal como el siervo le había dicho, no escaseó la harina, no escaseó el aceite y comieron por varios días. Aquella mujer que estaba a punto de morir con su hijo, aquella mujer que estaba a punto de comerse su última tortilla, aquella mujer que estaba a punto de morir con su último bocado, ella y su hija, ahora resulta que después de la acción en fe que ella toma, después de la acción que ella hace con el profeta, ahora resulta que ella come hoy, come mañana, come pasado
y come la otra semana y pasan los días y no hay crisis en esa casa, sino que ella sigue comiendo porque las tinajas, porque el aceite no escasea y siempre hay abundancia donde no había abundancia. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo en Filipenses. Esta mujer entonces probablemente tenía claro que era Dios el que proveía y era Dios el que bendecía su casa. Y actuó de esa manera, creyendo en una situación difícil. Y yo quiero ponerle a usted el ejemplo. Es como que en medio de la pandemia, en medio del COVID, usted estuviera a punto de morir y alguien le pida su último recurso a usted. Yo quiero hacerle a usted la pregunta, ¿qué es lo que usted hubiera hecho? ¿Qué es lo que hubiéramos hecho usted y yo? Pues lógicamente yo lo que hubiera hecho en tiempos normales y en tiempos de crisis, me guardo mis reservas. No doy lo que tengo. No lo hago. No lo haría. Me reservo porque yo quiero vivir, quiero sobrevivir y no estoy dispuesto a morir, ni tampoco estoy dispuesto a morir por otro que venga a pedirme. Pero esta mujer nos enseña esta tarde una acción de fe increíble. Y la clave de esta viuda es la que vamos a descubrir en esta tarde. ¿Cuál es la clave de esta mujer? ¿Por qué esta mujer tuvo ese triunfo y por qué esta mujer pasó varios días, en vez de morir, que pasó varios días cocinando y comiendo en medio de una crisis? ¿Qué fue lo que hizo esta mujer para que la harina no escaseara? ¿Qué fue lo que hizo esta mujer para que el aceite no escaseara? ¿Cuál es la clave de una viuda que además de ser viuda era pobre? ¿Cuál es la clave de una mujer viuda que además de ser viuda era pobre, estaba en una situación de crisis y todavía tenía una cría que alimentar? ¿Cuál es esa clave? ¿Qué la hace diferente a ella de mí? ¿Qué es lo que ella tiene que yo no tengo? ¿Cuál es la diferencia entre esa mujer valerosa y este arruinado que está aquí enfrente? Y la diferencia y la clave de esta viuda es lo siguiente. La diferencia entre ella y yo es que ella está dispuesta a darlo todo. Esa es la diferencia entre la viuda y mi persona. La diferencia entre ella y yo es que ella está dispuesta a darlo todo. Ella tiene un pan, ella tiene una harina, ella tiene una tinaja y eso es todo lo que ella tiene. Y ella está dispuesta a morir, pero ella está dispuesta a darlo todo. Y la diferencia entre ella y yo es abismal. Porque ni en momentos de crisis, ni en momentos normales, yo estoy dispuesto a darlo todo. Ni en momentos normales estoy dispuesto a dar, ni mucho menos en momentos de crisis. Y la diferencia de esta mujer es de que su alma es un alma generosa. Es un alma bondadosa, es un alma que está dispuesta a dar antes de recibir. Es un alma que es próspera, porque a pesar de que el país era pobre, porque a pesar de que había una gran crisis, porque a pesar de que había sequía en Israel, porque a pesar que la sequía había llegado hasta Sidón y Tiro, y ellos no tenían alimento, y a pesar de que la situación era de escasez,
esta mujer no era pobre mentalmente ni espiritualmente. Esta mujer, lo poco que ella tenía, ella estaba dispuesto a darlo todo. Y bajo esa situación, sea pobreza o sea bonanza o sea lo que sea, alguien que esté dispuesto a darlo todo siempre marcará la diferencia. ¿Y sabe quién se da cuenta de esa diferencia? ¿Quién fue el que envió a Elías a darle de comer? ¿Quién fue el que lo envió a él? Le dijo Dios, Elías estaba allá en el río, después de que el río se había secado, y le dijo, vete, y allá ya le di una orden a una mujer para que te dé alimento. Era Dios que estaba moviendo el ajedrez y era Dios que estaba moviendo las piezas. Era Dios el que estaba haciendo los movimientos por medio de Elías. Y era Dios y es Dios en todo momento el que está viendo los movimientos de una viuda pobre, desamparada y en medio de crisis. Y es Dios el que siempre está viendo los movimientos de personas como usted y como yo. Es Dios es el que está viendo cómo actúa una viuda, cómo actúa un ser humano, cómo actúa en momentos normales y en momentos de crisis. Y es Dios por medio de Elías, por medio de hombres, por medio de profetas o por medio de cualquier otra forma que Dios está haciendo test, Dios está haciendo pruebas, Dios está haciendo preguntas, Dios está haciendo pequeños exámenes para ver y para determinar cuán generosa es nuestra alma. Lo primero que le dijo fue, dame de beber. No le pidió la comida primero. Elías estaba testeando, probando a ver cómo esa mujer reaccionaba. Primero le pidió agua y esa mujer no reaccionó, sino que su reacción fue positiva. Posteriormente al agua le pidió el alimento y esta mujer se mantuvo. Y cuando esta mujer le demuestra al profeta de que está dispuesta a darlo todo, dice la Biblia que empezaron ellos ahí en la casa, se iban a la cocina y el pollo se multiplicaba. Se iban a la cocina y el aceite de oliva se multiplicaba. Se iban a la cocina y metían la mano y siempre había pollo para asar, siempre había pollo para hacer, siempre había arroz para sacar de las ollas, siempre había alimento en la casa, siempre había bendición en esa casa, pero era porque había una mujer que estaba dispuesta a darlo todo en momentos buenos y en momentos malos. Era porque había una mujer que estaba dispuesta a dar su propia vida, a darlo todo por dar y por darle a ese hombre de Dios en ese momento que Dios le pidió. Y la clave entonces de esta mujer es que ella estaba preparada para darlo todo. Y cuando leía esto, me doy cuenta de que yo estoy lejos de esta mujer. Porque yo no estoy preparado para darlo todo. Porque si Dios me pide todos mis recursos, mentiras, no se los doy si estoy así, ¿ve? Si ni la ofrenda doy, si ni el diezmo doy. Si Dios me pide todos mis recursos de tiempo, tengo mis reservas y no las suelto. En tiempos normales, no en tiempos de crisis. Se puede imaginar que Dios venga y me solicite algo en tiempos de crisis a mí. Me va a desnudar. Como nos desnudó a usted y a mí en la pandemia, en la cuarentena. Usted se da cuenta cómo Dios vino y nos desnudó y cada quien. Y la verdad es que esta viuda, en medio de cuarentena, en medio de crisis, en medio de problemas, sacó su tortillita, sacó lo único que tenía y se lo dio todo a Dios por medio del profeta.
Y eso es lo que nos enseña esta viuda de la clave de la viuda. Cuando el ser humano que ha recibido todo de parte de Dios, ¿cuántos han recibido todo de parte de Dios en esta tarde? Cuando esa persona ha recibido todo de parte de Dios y viene Dios, es como que Dios te da una tarjeta de crédito, y Dios me da una tarjeta de crédito ilimitada a mí, según mi fe, según mis agallas y según la fe que yo tengo. Pero viene Dios y nos da energía, nos da trabajo, nos da vida, nos da salud, nos da todo. Y nos da todo y nos llena de bendiciones. Y nos da esa tarjeta. Pero posteriormente a eso, hay momentos en donde Dios manda profetas, en donde Dios manda a solicitar vasitos de agua, en donde Dios manda a solicitar una tortita y una cocinadita y un poquito de comer. Y bajo esos momentos, ya sean momentos buenos o momentos malos, simplemente lo que usted y yo tenemos que aprender es que Dios está manejando hilos desde arriba, probando a seres humanos como usted y como yo, para ver de qué estamos hechos y a qué estamos dispuestos usted y yo. Lo que usted y yo tenemos que aprender en esta tarde es que Dios siempre está midiendo, Dios siempre está leyendo, Dios siempre está testeándote. Dios siempre me está midiendo a ver qué tanto suelto. Y solo le hago así y la mano y el puño lo cierro y viene y solo veo al hombre de Dios y meto más y me escondo. Pero cuando esta viuda vio al hombre de Dios, no se corrió, porque bajo la cultura no podía acercarse un hombre a una mujer viuda o a una mujer, porque era una mujer. Pero esta mujer no se corrió, sino que se mantuvo, estuvo ahí, escuchó y obedeció y dio todo lo que ella tenía. Y quiero decirte lo siguiente, que cuando Dios ve un corazón dispuesto a jugarse todas las cartas por él, Dios abre las ventanas de los cielos y los chorros abundantes que Dios tiene, y en tu casa sobra y abunda por todos los días. Pero lo que Dios quiere ver es la clave de esta viuda. Si yo estoy dispuesto. Pero lo que Dios encuentra en mí, te hablo personalmente, es un indispuesto. Uno que cierra el puño en vez de soltarlo. Lo que Dios encuentra en mí muchas veces es aspiraciones de, sí, Señor, ya estoy preparado. Llegó un joven rico y le dijo al Señor y se postró donde él y le dijo, ¿qué puedo hacer para heredar? Jesús le dijo, tú conoces los mandamientos y tú sabes qué hay que hacer y esto y lo otro. Aquel joven, al escuchar todo esto, le dijo, yo ya hice esto, yo ya hice esto otro y ya hice esto otro. En otras palabras, yo ya estoy preparado. En otras palabras, yo estoy dispuesto a darlo todo por ti. En otras palabras, la viuda no es nada a la par mía. Yo sí voy a darlo todo, como lo dijo un Pedro. Entonces le dijo el Señor, ¿ya hiciste todo eso? ¿Ya hiciste esto otro? Entonces, sencillo, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y agarra tus chuñas y seguime y sigue en pos de mí. Dice la Biblia que aquel joven rico se entristeció en su corazón porque tenía, ¿cuántas posesiones? Óigalo bien, muchas posesiones. Se entristeció porque tenía muchas posesiones. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Cuando Dios llega y nos solicita, y cuando Dios llega y pide, cada vez que Dios llega y pide, es porque viene una bendición más grande. Cada vez que Dios llega y solicita,
es porque Dios está preparando el vaso de agua, después viene la solicitada de la comida, pero después de eso vienen las vasijas llenas y vienen las tinajas llenas y viene el aceite lleno, donde no hay escasez en situaciones de pobreza, donde hay abundancia y riqueza en medio de situaciones de dificultad. Pero, ¿cómo reacciono yo? No, porque yo no estoy preparado para darlo todo. ¿Cómo reaccionó este joven rico? Se puso triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuántas posesiones tengo yo? Muchas. Estamos poseídos a nuestro tiempo, estamos poseídos a la disponibilidad de días que decimos que vamos a vivir en esta tierra. Estamos poseídos a las cosas terrenales de esta tierra, como el joven rico. Y cuando llega Elías y solicita el vaso de agua, contrario a esta viuda, no estamos preparados y reaccionamos. Y cuando solicita el bocado de pan, no estamos preparados y reaccionamos. Pero lo peor aún es que muchas veces creemos estar preparados y creemos estar listos y dispuestos a darlo todo por el maestro. Pero el ejemplo del joven rico, demuestra que no estamos preparados para darlo todo. No estamos dispuestos, no estamos preparados para dar todo lo que Dios solicita. Pero será entonces hasta que Dios vea en nosotros la clave de esta viuda. Y la clave de esta viuda, decíamos, que ella estaba dispuesta a darlo todo. Y cuando Dios ve a una persona apasionada, cuando Dios ve a una persona que no estima recursos, que no estima tiempo, que no estima energías, que no estima nada por causa de Él, Dios bendice. Y Dios no es un hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, ni tampoco usted está negociando con un hombre mentiroso de esta tierra, sino que cuando nosotros negociamos con Dios, Dios bendice en gran manera. Y cuando Dios ve un corazón dispuesto, y cuando Dios ve a una viuda pobre en medio de crisis, con un hijo, y un hombre, todavía Dios riéndose por detrás, mandándole a un hombre a pedirle de comer, y que ve que esta mujer no reacciona y lo da todo, dice, entonces sí, dele en el trabajo que necesita, dele en los recursos que necesita, dele en la casa que necesita, dele el aceite que necesita, porque este hijo, porque esta persona está dispuesta a dar hasta lo último que tiene por causa y por amor a mi nombre. Y esa es una gran diferencia entre la viuda y mi persona. Describe el libro de Lucas que la sequía, mire este dato, en la que estaba esta viuda era de 3 años y ¿sabe cuántos meses? 6 meses. 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses sin llover. ¿Cómo cree que estaba esta mujer? 3 años y 6 meses sin llover. No había grano, no había fruto, no había nada. Y por eso es que esta mujer fue aprobada por Dios. Porque habían pasado 3 años, habían pasado 6 meses, y esta mujer, en medio de la crisis y en medio de la extrema pobreza, se lo dio todo al profeta. Pero también Lucas describe, refiriéndose al profeta, que no solamente era esta viuda. ¿Sabía usted que habían más viudas en ese entonces? Habían más viudas, habían otras personas y habían otras viudas que estaban aguantando hambre
igual que ella. Y también habían viudas ricas, pero esta era una viuda pobre. Y el profeta fue enviado no a todas las viudas, sino que fue enviado a esa única viuda específica, pobre, bajo una situación de pobreza y todavía con un hijo. Y a esa persona fue enviada el profeta, a esa persona única en medio de una situación de pobreza. Una persona que estaba en escasez, que estaba en medio de hambruna y que pudo haber dicho: soy viuda, soy pobre y todavía tengo una hija. No le doy a Dios lo que me está pidiendo. Y con mucha razón pudo haber dicho: Dios, ¿cómo es eso que Dios me está pidiendo esto, no viendo la situación en la que yo estoy? Y esta mujer pudo haber dicho: son 3 años y medio que no ha llovido, que no hay nada, y yo ya estoy lista para morir y ya hice todo lo que tenía que hacer. Pero contrario a eso, lo que usted y yo aprendemos es una mujer dispuesta a darlo todo para Dios. Aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no hayan vacas en los establos, con todo y esas situaciones de crisis, de escasez, de pobreza, de 3 años y medio de falta de agua, con todo y eso, yo me gozaré y yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17. Esta mujer entendió de que aunque falten vacas en los corrales, aunque escasee la harina, aunque sea lo que sea, cuando uno trata con Dios, cuando uno trata con ese Dios maravilloso y uno está dispuesto a darlo todo por Dios, Dios responde y Dios no responde con fuego en esta ocasión, sino que Dios responde con bendiciones, con abundancia, con riqueza para hijos obedientes que están dispuestos a darlo todo por el Señor Jesús. Esta tarde la clave de la viuda es sencillo. Hay quienes parecen estar preparados. Tenemos sacos, nos paramos aquí, hablamos bonito o hablamos feo por veces. Y pareceríamos que estamos dispuestos a darlo todo. Llegamos donde Dios y le decimos: hemos cumplido todo lo que la ley dice y estoy dispuesto a seguirte. Y viene Jesús y solamente nos dice: vaya, entonces vende todo lo que tenés y seguime. Y nos entristecemos. Triste nuestra historia. Pero lo que nos enseña esta mujer, la clave de esta viuda, es que ella está dispuesta a ser una hija de Dios en las buenas y en las peores malas de las situaciones. La clave de esta mujer que nos enseña en esta tarde es que ella está dispuesta, dígalo conmigo, a darlo todo. Y cuando usted y yo estemos dispuestos a darlo todo, como lo hizo Abraham, cuando el Señor le dijo: dame a Isaac, tu hijo. Y cuando Dios ve las agallas de esos débiles hijos que tiene, y cuando Dios ve esa disposición a ojos cerrados, cuando Dios ve esa disposición a poner las cartas, como dicen, all in, cuando Dios ve que esa persona se la juega todos por Cristo,
Cuando Dios ve que esa persona cierra los ojos, toma el cuchillo y dice a sacrificar lo que Dios ha solicitado, y dice a sacrificar su vida, y dice a morir por causa de Cristo, y dice a matar sus posesiones, lo que más ama, lo que más desea, lo que más le representa. Y cuando Dios ve esos Abraham dispuestos, cuando Dios ve esas viudas dispuestas, Dios lo que hace es que Dios recompensa a los que sencillo de corazón le dan y están dispuestos a amar a Dios y entregar sus vidas por amor a Él. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Y el resultado de esta mujer fue exitoso para ella. Comió y por varios días. Hubo abundancia, hubo riqueza en medio de la pobreza. No es que empezó a llover. La sequía siguió. El COVID siguió. La situación de emergencia siguió. Las plagas en Egipto siguieron. Pero el dindel de su poste estaba pintado con la sangre de Cristo y estaba ella cubierta por sus acciones de fe. Las situaciones y las emergencias no dejaron de suceder. Incluso más adelante tuvo hasta un inconveniente con su hijo. Pero en medio de las situaciones, en medio de los problemas, ella acudió siempre al mismo Dios, y el mismo Dios le respondió en ayuda y en fortaleza a ella. Esta mujer, esta viuda, nos enseña una gran cátedra esta tarde, en donde nos desnuda y nos dice: ¿estás dispuesto a darlo todo? ¿Estás dispuesto a darlo todo? Y nos hace la pregunta: ¿estás tú dispuesto a darlo todo en momentos de bonanza? ¿Estás dispuesto a darlo todo en momentos de crisis? Y la pregunta tú te la contestas ahí en tu lugar. Si tú dices: sí, yo estoy dispuesto a darlo todo, Jesús en esta tarde te dice: entonces vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sigue en pos de mí. Y Dios quiere ver tu reacción. Y si dices: no, no estoy dispuesto, no estoy preparado, no te preocupes, porque ni yo estoy preparado. Pero para eso Dios nos habla la clave de esta viuda, para que tú y yo nos preparemos, para que cuando los requerimientos del agua vengan a nuestra vida, para cuando Dios te diga: quiero esto y quiero esto otro, para que cuando venga la solicitud de Dios, tú y yo traguemos grueso y le digamos: Señor, aquí está el vaso de agua, aquí está mi último recurso, hazlo tú lo que tengas que hacer con él. Y sabes lo que Dios va a hacer: va a bendecirte tu vida, tu casa y tu familia. Pero lo que Dios está haciendo en esta hora nos está diciendo: prepárense como esta viuda, alisten sus tinajas, alisten sus vasijas y prepárense, porque yo necesito corazones dispuestos. Yo necesito personas que estén dispuestas a darlo todo cuando se les solicite. Cierre sus ojos ahí en su lugar.